Entonces, les doy la bienvenida a esta charla Mujeres en la Iglesia, ¿hasta cuándo? Y para hablar de este tema y para abrir una conversación, tenemos una invitada especial, la doctora Consuelo Vélez. Ella es doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, de Brasil. Ha sido profesora titular e investigadora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana por más de 25 años. Es cofundadora de la Asociación Colombiana de Teólogas y de otras asociaciones teológicas. Es autora de varios libros y artículos científicos, por ejemplo, El método teológico, Fundamentos, Especializaciones, Enfoques, Hermenéutica crítica feminista, Ciudad y Mujer, una apuesta evangelizadora, en fin, no les voy a nombrar todas las publicaciones que tiene, pero Consuelo ha trabajado desde hace mucho tiempo y en esas andanzas hace varios años nos conocimos trabajando el tema de las mujeres en la iglesia. Actualmente Consuelo es profesora e investigadora en la licenciatura en Teología de la Fundación Universitaria San Alfonso. Como en lunes anteriores, le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Consuelo, bienvenida. Consuelo va a exponer unos 45 minutos, 50 minutos, y luego vamos a abrir un espacio para preguntas. Les pido por favor que las preguntas las vayan haciendo en el chat y nosotros las vamos a ir recogiendo. Y bueno, y luego si alguien, Consuelo, si tú misma quieres tomar alguna pregunta por ahí que vaya apareciendo, siéntete por favor con la libertad de hacerlo. Así es que dejo con ustedes a Consuelo Vélez. Bienvenida, Consuelo. Te doy muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todas las personas aquí presentes, pues por estar en este espacio de poder compartir. Siempre que uno da una charla, uno no sabe quién aprende más, si la gente que escucha o una misma, porque cuando se exponen las propias ideas, pues como que se ahondan, como que una misma se va como cuestionando si realmente las cosas son así, hacia qué avances se van dando. En fin, creo que es un espacio de enriquecimiento para todas y todos aquí, y pues me alegra poder compartir con ustedes este tema. ¿Qué decir de las mujeres en la iglesia? La pregunta con la que les convocaron a ustedes, ¿hasta cuándo? Y ahora yo me preguntaba, ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo nos quedamos? ¿Hasta cuándo nos vamos? ¿Hasta cuándo cambiamos? ¿Hasta cuándo? En fin, realmente se podrían hacer muchas interpretaciones de ese hasta cuándo. Pero yo creo que pues para irle dando como algunas salidas, creo que lo primero es como tomar conciencia del momento en el que estamos las mujeres, primero en la sociedad y en ese mismo sentido en la iglesia. Creo que es un momento en el que ya hemos dado cambios. Hoy en día a veces hay personas que piensan, pero bueno, ¿por qué se siguen quejando las mujeres? Si parece que ya tienen todo lo que antes no tenían. Entonces, cuando se ponen estos temas, hay personas, pues bueno, yo soy colombiana, entonces no conozco tanto el contexto chileno de ustedes, pero digamos aquí a veces uno escucha eso, ¿no? Bueno, pero ¿por qué se quejan? ¿Por qué siempre haciendo reclamos? ¿Pero por qué no avanzamos? Etcétera, etcétera. Bueno, pues una primera respuesta es que es verdad que muchas cosas han cambiado. Es verdad que ya digamos a nivel civil, prácticamente todas las leyes, creo yo, están en condiciones de igualdad, pues por lo menos en los países occidentales. En otros países tienen algunas restricciones y cosas, pero bueno, digamos que en nuestros contextos las leyes están mucho más ya igualitarias para varones y mujeres. En las sociedades nuestra presencia pues es mucho más fuerte toda ya, se ocupan más espacios, tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a profesiones que antes solo estaban reservadas a los varones. Sin embargo, a pesar de que ya estemos participando de esas actividades o de esos espacios, la pregunta que queda es si de fondo hemos asumido, entendido, comprendido las estructuras patriarcales que constituyen nuestras sociedades.
Si uno no comprende bien cómo el mundo en el que se mueve y cómo se estructura, pues puede que a uno le vaya bien porque está en una situación privilegiada, puede que ni note que es que las cosas no funcionan bien, porque eso pasa también, pero para eso es el estudio, para eso es la reflexión crítica, para eso es la observación de la realidad, para uno como entender en qué mundo es que vive, apropiarse de ese mundo y buscar en cada momento que nuestro mundo sea mucho mejor, porque no nos podemos sentir con todo conseguido. El día que ya pensemos que todo ya está perfecto, pues bueno, apaga y vámonos, dicen creo que los españoles, porque ya no hay como nada más que hacer. No, yo creo que si uno hace un recuento histórico, va percibiendo cómo surgen nuevos desafíos, nuevas circunstancias, y en la medida que vamos respondiendo a ellas o que se imponen, nuestro mundo va transformándose, encontramos cosas que antes ni imaginábamos que fuera a suceder. Bueno, la pandemia que acabamos de vivir, por lo menos para los presentes acá, creo que era una cosa inimaginable que en el mundo entero hubiera una pandemia, aunque sabíamos o no sabíamos que habían existido otras pandemias en otro momento, pero bueno, esta es la nuestra y ha tenido las proporciones que ha tenido y no lo esperábamos. En fin, ¿qué nos va a esperar, qué nos va a deparar la vida después? No lo sabemos, pero lo que quiero decir con esto es que la vida sigue en una dinámica que tenemos que ir comprendiendo, asumiendo, transformando y queriendo que sea mejor. Bueno, pues nuestras sociedades, ya sabemos los términos, son sociedades patriarcales. Patriarcales quiere decir que están estructuradas desde lo masculino, porque algunas personas piensan, bueno, pero si las mujeres ya participamos de todo y entonces no es solo los hombres y los hombres pobrecitos, no es que tengan la culpa de nada. No, aquí no le estamos echando culpa a nadie. Lo que estamos reconociendo es que las estructuras que constituyen nuestras sociedades son masculinas. Nosotros hablamos en masculino casi siempre, y cuando intentamos hablar en femenino, que eso es lo que le llamamos el lenguaje inclusivo, nuestros oídos se resienten y entonces parece que decimos, no, esa palabra no se dice así, pero estamos maltratando el castellano. Y no faltan todos los artículos que salen por ahí diciendo que la Real Academia de la Lengua no admite tal palabra y tal otra en femenino porque parece que estamos dañando el lenguaje. Claro, cuando uno ve la historia se da cuenta que cómo se ha ido constituyendo nuestro lenguaje, en la medida que inventamos palabras, en la medida que estas palabras se hacen lenguaje común y estas se van incorporando a la Real Academia de la Lengua. O sea, no es al revés, no es que la Real Academia tenga ya todas las palabras que tienen que ser definidas. No, es que la vida hace surgir palabras y la Real Academia tiene la obligación de irlas incorporando. Son un poco lentos a veces y lentas porque cambiar siempre cuesta trabajo, pero bueno, lo que yo quiero decir es que nuestro mundo está estructurado en masculino, entonces nuestro lenguaje todavía sigue siendo muy masculino. Lo que se valora es lo masculino en muchas instancias, pues yo no sé si en Chile pasa así, pero todavía uno conoce, por ejemplo, si una mujer cocina, se le dice, bueno, ella es una buena cocinera, pero cuando es un varón se dice es un chef. Cuando una mujer va al salón de belleza o no sé cómo le llaman ustedes, bueno, es una peluquera, pero cuando es un varón es un estilista. O sea, como que hay algunas palabras, no sé si estos ejemplos pasan allá, pero por lo menos aquí todavía son así. Hay algunas palabras que muestran que cuando los varones asumen profesiones que tradicionalmente han ejercido las mujeres, parece que tienen un nombre que les da como más prestigio. Y en cambio las mujeres como que siguen con el nombre normal. Y bueno, y asumir nombres en femenino, decir presidenta, decir jueza, decir teóloga, que es mi caso, que soy teóloga, a veces cuesta trabajo incorporarlo. Pero miren, si a ustedes les dicen, va a dar una charla un teólogo, ¿ustedes se imaginan que es una mujer? No, además que los teólogos casi siempre han sido curas, entonces uno se imagina que es un hombre. Entonces, por eso es necesario poner el femenino, para que nuestra mentalidad
cambie y podamos hacer que nuestras estructuras sociales puedan ser más igualitarias, pero en todos los sentidos, y que lo vivamos no solo en el hecho de que estemos más presentes, sino que nuestros imaginarios, nuestros valores, nuestra manera de percibir el mundo pueda ser en femenino y en masculino, sin que uno sea más que el otro. Todavía esto sigue siendo difícil. Por ejemplo, cuando uno ve una bibliografía en un libro, si solamente dice el apellido, por ejemplo, mi apellido es Vélez, entonces si dice Vélez C, casi siempre todo el mundo piensa Vélez Carlos, Vélez, yo qué sé, cualquier otro nombre por C, porque pareciera que los que escriben son hombres, no las mujeres. En fin, estos ejemplos, ¿para qué los traigo? Porque esto refleja que nuestras sociedades son sociedades patriarcales, donde se ha privilegiado lo masculino, y eso masculino se le ha dado como un valor algo superior a lo femenino. A los hombres, si hacen algo, por ejemplo, si lloran a los niños, entonces se les dice no sea nena, con lo cual les está diciendo, oiga, nena es como, las nenas son las que lloran, o niñas, no sé ustedes cómo digan, usted que es hombre, usted no debería llorar. Pero cuando una mujer como que de verdad toma las riendas de una situación, entonces les dicen, y nosotras mismas decimos, esa mujer sí tiene pantalones. O sea, parece que lo propio de tomar las riendas y empoderarse de algo es de los hombres. Entonces se dice esa expresión. Esas mujeres, esa mujer sí tiene pantalones, o sea, tiene como firmeza, es capaz de afrontar la vida. Bueno, pues esta realidad va cambiando, sí, pero todavía falta mucho. Por eso es necesario seguir hablándolo para que tomemos conciencia de la cantidad de lo que se llama micromachismos, micropatriarcalismos que todavía vivimos en el diario vivir, valga la redundancia, y que en la medida en que tomamos conciencia de ellos, podemos ir transformando nuestra realidad. Si ya no lo queremos hacer por nosotras, aquí yo veo gente de mi edad, entonces uno dice, no, pero yo ya llegué a donde estoy, pero hagámoslo por la gente joven. La gente joven ya no lo está aceptando, ya las muchachas jóvenes tienen otra visión, pero nosotros tenemos que seguir contribuyendo a que nuestro mundo sea cada vez menos patriarcal, menos masculino, para que niños y niñas de verdad puedan vivir en un mundo igualitario donde no haya discriminación, subordinación en razón del sexo, porque es eso, la mujer es como la costilla del varón, y ahí es donde podemos empezar a entrar en la parte religiosa, que es el tema que nos ocupa hoy. Como la Biblia está hecha en géneros literarios, pero eso estamos tomando conciencia últimamente, eso tampoco lo teníamos tan claro. Gracias al desarrollo de la ciencia, gracias, por ejemplo, a la arqueología, a la literatura, a la filosofía del lenguaje, hemos ido tomando conciencia que la Sagrada Escritura es un libro donde está consignada la revelación de Dios, pero esa revelación está escrita en un lenguaje humano, con géneros literarios, con maneras de expresarse, que es la forma como quieren decirnos cómo el pueblo de Israel, Antiguo Testamento, y cómo la primera comunidad cristiana, Nuevo Testamento, captan la experiencia de Dios en su historia y nos lo transmiten. Pero como se hace con un género literario, entonces tenemos dos textos en el Génesis. El primer texto, Dios hace el mundo en 7 días, y entonces ahí la frase sí es mucho más igualitaria. Dijo Dios, hagamos al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza nuestra. O sea, ahí está, varón y mujer, a imagen y semejanza nuestra. Pero luego hay otro texto en que también se quiere expresar la fe en el Dios creador. Eso es lo que es revelado, la fe en el Dios creador, pero no es revelado el lenguaje en el que nos cuentan, o sea, ese lenguaje es humano, y por eso tenemos 2 relatos, no tenemos solo uno. Y el segundo relato es ese, que es el que conocemos más.
parece que Adán ya fue creado de primeras y entonces como se sentía muy solo, a Dios le da como pesar y entonces le saca una costilla y de esa costilla hace la mujer. Cuando tomamos ese texto al pie de la letra, pues sin lugar a dudas la mujer sale del varón, o sea, está en un segundo lugar. La mujer es complemento del varón porque pues él se sentía solo y pobrecito, entonces Dios pues le da una compañera para que no se sienta solo. O sea, si tomamos ese texto literalmente, y eso es lo que hemos hecho en la historia, porque no comprendíamos bien cómo acercarnos al texto bíblico, entonces, al coger estos textos de manera literal, pues les hacemos decir lo que luego hemos creído como con tanta naturalidad. Sí, la mujer es el complemento del varón, la mujer pues es la que tiene que encargarse que el varón esté feliz y contento en el hogar, y cuando hay problemas en el hogar, hasta hace muy poquito, no sé, y todavía creo que pasa en algunas circunstancias, y hasta en matrimonios jóvenes, cuando hay problemas, entonces a veces la mamá le dice a la hija, ¿será que usted no atiende bien a su marido? ¿Será que cuando llega del trabajo usted no le tiene todo listico? Yo no sé si eso pasa en su contexto, pero en el mío, por lo menos en mi generación, eso pasaba mucho. Y en algunas sobrinas jóvenes que yo tengo, pasa de una manera distinta, pero todavía yo veo un montón de micromachismos que se viven a diario. Alguna joven todavía dice, no, en mi casa no hay machismo porque es que mi marido me ayuda. No, es que esa expresión ya está denotando que sigue existiendo el machismo. No, el marido no le tiene que ayudar en las tareas del hogar. Es que las tareas del hogar son de los dos y entonces los dos tienen que repartírselas. Entonces lo que tendrían que decir, si ya de verdad se va desbaratando esta sociedad patriarcal, es en la casa los dos nos ocupamos de todo. Sí, nos repartimos tareas, pero no es que yo ocupo todo y él solo me ayuda. En fin, todo esto viene a que desafortunadamente esas lecturas de la Biblia literales contribuyeron a reforzar la sociedad machista. El machismo no es de la Biblia, el machismo es de la sociedad, pero la Sagrada Escritura lo ha reforzado de alguna manera en algunos momentos porque como se escribió en un lenguaje humano y el lenguaje humano refleja las condiciones del tiempo cuando se escribe, pues de alguna manera el lenguaje bíblico tiene como estas dos realidades, ¿no? Por una parte es un lenguaje humano, contextual, donde la mujer también tiene un papel subordinado, pero también a veces entonces eso ha ayudado a que se refuerce el machismo de la sociedad. Pero cuando uno mira el Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa especialmente, nos encontramos que el mensaje de Jesús, él no sabía la palabra patriarcado, él no sabía la palabra feminismo, él no sabía la palabra discriminación de la mujer. O sea, esos términos son nuestros, son de este tiempo, pero las realidades se vivían. Y entonces, ¿cuál es la propuesta del reino de Dios que anuncia Jesús? En una sociedad donde en nombre de Dios se excluye a muchos porque se les considera que no son dignos de formar parte del pueblo de Israel, y entonces, ¿a quiénes se les excluye? A los pobres, porque por algo serán pobres, debe ser que Dios los está castigando. A los enfermos, porque como no había tanta claridad sobre las enfermedades, por algo tendrá esa enfermedad, debe ser que Dios lo castiga. A las mujeres, porque tenían tenemos flujo de sangre cada mes y después del embarazo, del parto, y para el pueblo judío la sangre es como mancharse, ¿no? Porque es la vida que se derrama. Entonces, las mujeres excluidas porque pueden contaminar el espacio sagrado donde Dios se revela, los publicanos, los extranjeros, los niños. Aunque uno lee ese texto literal cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, uno a veces cree es porque, ay, los niños son tan tiernos, son tan bonitos, tal. No, en la sociedad judía el niño, hasta que no cumple 12 años,
no es digno de pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan, es que le está dando dignidad a ese niño antes de que mereciera tenerla, porque hasta los 12 años no merece tenerla. Y las mujeres solo hasta que se casan y cumplen con su función de ser madres y que puedan hacer que el pueblo de Israel siga creciendo. Jesús, con el anuncio del reino, propone una sociedad mucho más igualitaria. Entonces podemos ver a un Jesús que llama a mujeres a su seguimiento, y aunque los textos bíblicos nos hablan de los 12 discípulos, primero, el número 12 es un número simbólico para expresar las 12 tribus de Israel. Bueno, ahí hay que conocer un poquito toda la historia del pueblo judío, etcétera, pero más o menos lo que Jesús dice ese número es para mostrar que el reino que él anuncia es para reconstituir al pueblo de Israel. Pero también, aunque los evangelistas no nos hablen de las mujeres como discípulas, ellos emplean, cuando se refieren a algunas mujeres, dos verbos que son típicos del seguimiento, del discipulado, y son los verbos le seguían y le servían. Y los evangelistas hablan de aquellas mujeres que servían y seguían a Jesús. Y lo siguen con tanta fortaleza que los evangelistas al pie de la cruz dicen que quienes estaban de pie era María, la madre de Jesús, y María Magdalena, y como que María, la hermana de la madre de Jesús, en fin, algunas mujeres al pie de la cruz. Pero lo bonito ahí es los verbos servían y seguían. O sea, en la comunidad primitiva, en esa primera iglesia, sin que antes se llamara iglesia, sino esta comunidad de los seguidores de Jesús, Jesús propone una comunidad mucho más inclusiva, donde el rito para pertenecer a esta comunidad no va a ser la circuncisión, que es el rito de los judíos y que solo es aplicable a los varones. El rito para pertenecer es el bautismo. Claro que Jesús no bautizó a nadie en ese sentido. El bautismo ya es algo de las primeras comunidades cristianas, pero de alguna manera esto ya Jesús en su praxis de inclusión empieza a hacer visible que quienes pueden pertenecer al reino de Dios son varones y mujeres. Tan pertenecen las mujeres a esta primera comunidad de los seguidores de Jesús que hoy en día hemos reconocido en María Magdalena una apóstol, y si lo decimos en femenino, una apóstola. Claro, nos suena mal al oído, pero ya Santo Tomás sí lo dijo, sin hablar de lenguaje inclusivo, pero cuando Santo Tomás habla de María Magdalena, dice que apóstola entre los apóstoles. Lo que pasa es que cuando nos contaron la vida de María Magdalena, mezclaron varios textos de mujeres de los evangelios, y de ahí viene que creímos que María Magdalena era prostituta, que como que, bueno, sí que era prostituta, es lo que más nos han dicho. Y resulta que no, las prostitutas eran otras mujeres. María Magdalena, lo que nos dicen los evangelios, es que era una mujer que estaba enferma. Y entonces Jesús expulsa de ella 7 demonios. Pero cuando hablamos de demonios no nos estamos refiriendo ni al pecado en la Biblia, pues en la Biblia. Lo que pasa es que hay que entender muchas cosas para entender el texto bíblico, ¿no? Y en este tiempito que tenemos no se puede, pero yo les voy dejando a la inquietud. Cuando la Biblia habla de demonios, no está hablando del diablo, no está hablando del pecado, está hablando de algo que ellos no entienden y que está haciendo mal, que la comunidad dice, eso está mal, entonces hay que expulsarlo. Entonces, María Magdalena parece que estaba enferma, y por estar enferma, de alguna manera sufre alguna discriminación, posiblemente. Esto no dice el texto, lo único que dice el texto es Jesús expulsó de María Magdalena algunos demonios, quiere decir estaba muy enferma. Bueno, pero no tenía nada que ver con la prostitución. Y lo que es cierto es que María Magdalena va a seguir a Jesús y luego va a ser la primera testiga de la resurrección. ¿A quién se le aparece Jesús? Según los evangelistas, en primera instancia, a una mujer. Sin embargo, todo esto se fue quedando en el olvido. No lo leímos bien, no lo tuvimos en cuenta. Y entonces nuestras catequesis
y la liturgia de la iglesia muchas veces solo privilegia el seguimiento de los discípulos varones, la aparición de Jesús a los discípulos varones, y las mujeres quedan totalmente en el papel que la sociedad le atribuye a las mujeres. Sí se reconoce que las mujeres sirven a Jesús, sí se reconoce que tal vez le aportan bienes, sí se reconoce que estaban al pie de la cruz, pero se lee como, bueno, es que la mujer es fuerte y está hasta el último momento con el sufrimiento, pero no se reconoce fuera de todo esto, que eso no es que haya que demeritar esa capacidad de servicio. Eso es para todos, para varones y mujeres, y es un valor cristiano. Pero lo que se quiere, lo que tendríamos que descubrir, redescubrir y practicarlo con más fuerza, es que estas mujeres que estuvieron en el círculo de Jesús, no solamente eran aquellas mujeres que siempre van detrás de los grandes hombres para ver qué es lo que les falta para servirles. No, fueron mujeres que también participaron de la primera comunidad cristiana, que vivieron el seguimiento de Jesús y que luego se pueden convertir en estas anunciadoras de la resurrección de Jesús. Lo que pasa es que ellas lo anuncian y los discípulos no les creen. Ese es el problema, y el evangelista nos lo relata así. Las mujeres fueron a contarle a los discípulos y ellos no les creen. Bueno, es que los evangelios se escriben mínimo 30 años después de que suceden estos acontecimientos, por ponerlo cercano. Entonces ya cuando se escribe, la comunidad cristiana empieza a estar permeada por los valores sociales, y de alguna manera los evangelistas revelan en su manera de escribir este papel secundario que las mujeres tienen en la sociedad judía, luego va a ser en la sociedad griega, luego va a ser en la sociedad romana, o sea, en todos los lugares donde el cristianismo se va extendiendo y consolidando, poco a poco, esa experiencia inicial de un reino de Dios en igualdad de condiciones para varones y mujeres empieza a estar restringido para las mujeres. Y desgraciadamente así hemos llegado casi hasta el siglo pasado, demasiado reciente, para entender que la participación de la mujer en la iglesia no puede ser en un papel secundario, sino que en los orígenes las mujeres ocuparon puestos en igualdad de condiciones que los varones, y también de alguna forma ministerios y responsabilidades de dirección de las comunidades. Las cartas paulinas nos hablan de Febe, diaconisa, nos hablan de unos ministerios que iban surgiendo espontáneamente, donde el presbítero no era el más importante, sino que era un servidor más de la comunidad. Poco a poco es que va surgiendo esa triada de diáconos, presbíteros, obispos, y poco a poco es que se va consolidando la iglesia que hoy tenemos, permeada por las categorías sociales. Y entonces de alguna forma a la iglesia entran estas categorías jerárquicas, piramidales, donde la mujer ocupa un segundo lugar. No se puede decir que en la iglesia no se ha reconocido la vida de tantas mujeres santas, fundadoras de comunidades, pioneras en muchos sentidos. Claro que sí, eso en algunos momentos se ha reconocido, se ha valorado. Pero hasta el día de hoy nos encontramos con que en la iglesia, aunque las mujeres realizan casi todos los servicios eclesiales, a la hora de participar en niveles de decisión, las mujeres no tienen posibilidad de esta participación. ¿Y esto por qué? Porque en la iglesia, tal y como se consolidó hasta el día de hoy, se unió el nivel de decisión, o sea, el poder de tomar decisiones, a los ministerios ordenados. Y los ministerios ordenados se restringieron para las mujeres. Entonces, las mujeres no solamente no pueden ser ministros ordenados, sino que no pueden ejercer posiciones de decisión. A veces la palabrita poder, disculpen un minuto,
La palabrita poder, pues, tiene todos sus problemas, ¿no? Que aspirar al poder en el sentido de dominar, pues lo ideal sería que no fuera así, que el poder no fuera para dominar, sino para servir y coordinar. Entonces, cuando uno dice es que las mujeres no tienen acceso a los niveles de poder, pues algunas personas dicen, no, pero es que no queremos tener a eso porque el poder es corrupto. Bueno, si lo entendemos en ese sentido negativo, por supuesto que no. Pero si lo entendemos como ese nivel de responsabilidad, de coordinación, de decisión, viene la pregunta, que es la pregunta que convocaba para esta charla. ¿Hasta cuándo las mujeres podremos participar de estos niveles de decisión? Bueno, vamos empujando la historia para que esto cambie, pero no ha sido muy fácil. Si revisamos el magisterio de la Iglesia a lo largo del tiempo, pues digamos que a finales del siglo XIX, siglo XX, que el mundo empezó a cambiar y las mujeres pues empezaron a recuperar la ciudadanía, su autoestima, su valoración en muchos campos sociales. Los papas de aquella época, León XIII, Pío XII, y se me olvidaron otros nombres, bueno, van acompañando este surgir de las mujeres, ¿no? Y de alguna manera ellos pues están así como entre dos aguas. Por una parte no pueden negar que las mujeres salen a la vida pública, entonces dicen, bueno, que se cuide esa participación de las mujeres en la vida pública, que no se les explote, pero su lugar propio sería el hogar. Les toca salir porque, bueno, la vida está muy difícil, pero su lugar es el hogar. Su dedicación deben ser las atenciones domésticas. León XIII lo dice así. Aunque la mujer se esté ocupando de otras cosas, su lugar propio son las atenciones domésticas. Por supuesto, ya con Juan XXIII empezamos a encontrar otra visión sobre las mujeres, donde se valora su participación, etcétera. En Vaticano II, pues ya se afirma con todas las letras, no puede haber discriminación en razón del sexo, o sea, por ser mujer no se nos puede discriminar. En Vaticano II se habla de la participación de la mujer en el apostolado, se habla de que hay que tener esta condición más igualitaria, etc. Luego, las conferencias episcopales que tenemos aquí en América Latina, los documentos de las reuniones de las conferencias episcopales, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, han denunciado la situación de opresión que viven las mujeres, violencia en tantos sentidos, jornada de trabajo doble en la casa y en la vida pública, que se les cierran tantas puertas, etc. En la conferencia de Aparecida, que digamos fue la última en el año 2007, se intentó que en el documento quedara que las mujeres deberían participar en los niveles de decisión, pero en el último momento se cambió por niveles pastorales. O sea, poder compartir el poder sigue siendo un desafío muy grande para la Iglesia tal y como está hoy estructurada y como ha estado estructurada a lo largo de los siglos. Pero como dije desde antes, o sea, no es que la Iglesia sea la mala. Bueno, no sé quién es el malo, no debería hablar en estos términos, pero es que no se me ocurren otros. Digamos que es la sociedad patriarcal la que ha hecho esta discriminación de la mujer, pero la Iglesia que vive en esta sociedad patriarcal, de alguna manera, como ya lo dije antes, ha reforzado estos estereotipos de la sociedad patriarcal. Y aunque a veces ha levantado algún poquito la voz para defendernos, todavía no acaba de levantarla plenamente. Porque si hay una institución que todavía no le abre las puertas a la mujer para estos niveles de decisión, es la Iglesia Católica. No sé si por ahí hacían una pregunta porque no la alcancé a leer muy bien y como estoy hablando prefiero no mirar otra vez el chat. ¿Por qué en las iglesias cristianas sí hay pastoras, sí hay obispas, en otras denominaciones?
Bueno, porque ellos han roto ya ese techo de cristal. No les ha sido fácil. En la iglesia presbiteriana se les dio el ministerio y luego se los quitaron otra vez. O sea, eso van y vienen. En otras iglesias, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, pues ya cada vez hay más mujeres presbíteras, más mujeres obispos, etcétera. O en las que no tienen los ministerios ordenados, pues hay pastoras. Pero tampoco para ellas ha sido fácil, pues por el doble motivo que he dicho desde el principio, porque como la sociedad es patriarcal, las iglesias son patriarcales. Y si en la sociedad no acaba de acabarse este patriarcalismo, pues en las iglesias mucho menos, porque en las iglesias se ha consolidado este patriarcalismo como voluntad de Dios. Y en la iglesia católica esta es la razón que nos dan para que la mujer no pueda acceder al ministerio ordenado. Hasta el Papa Francisco, que ha dicho cosas muy positivas sobre la mujer, que debemos estar en niveles de participación, pero cuando llega el tema de los ministerios ordenados, repite la doctrina que se ha hecho desde Juan Pablo II. El ministerio ordenado está vedado a las mujeres porque por la sabiduría divina solo se le concedió a los varones, porque los varones, como Jesús fue varón, entonces solamente se le concede a los varones, y esta voluntad del fundador no la podemos cambiar. Es un poquito osado pensar que la iglesia sabe cuál es la voluntad del fundador. Además, Jesús no ordenó a nadie, no ordenó a ningún varón ni a ninguna mujer como sacramento propiamente. En las comunidades cristianas fueron surgiendo estos ministerios para el servicio de la comunidad. En fin, estos temas son muy álgidos y muy difíciles. Si un sacerdote afirma esto que yo acabo de afirmar, le cae el castigo del obispo. Y entonces le dice que cómo se atreve a decir que la mujer sí podría ser sacerdote. Ellos tienen que seguir diciendo por obediencia que las mujeres no pueden ser sacerdotes porque esa es la voluntad del fundador. ¿Hasta cuándo se va a repetir eso? Pues no lo sabemos. Pero cada vez el margen se estrecha más, porque es que el sacerdote, ¿a quién representa? ¿Al Jesús de la historia o al Cristo resucitado? Y el Cristo resucitado es salvador ¿para quién? ¿Para solo los varones o para varones y mujeres? ¿Varones y mujeres no somos imagen de Dios? En fin, todas estas preguntas hacen que esta petición de abrir los ministerios ordenados a las mujeres cada vez se haga más fuerte. En el sínodo de Amazonía salió esa petición y bueno, se dijo, bueno, por lo menos que haya mujeres diáconas. Y ni siquiera eso se aceptó. El Papa Francisco ha establecido 2 comisiones para estudiar el diaconado femenino. La primera no se puso de acuerdo, entonces nombró una segunda. Creo que esa segunda todavía no se ha reunido. Pero de todas maneras esas comisiones no sirven para nada, porque es que en las comisiones se juntan personas para que digan si había diaconado en los orígenes o no, ejercido por mujeres. Y pues como la historia es una interpretación también, y en esas comisiones llaman a personas que unas están de acuerdo y otras están en desacuerdo, entonces al final no se logran poner de acuerdo. Y bueno, creo que primero el Papa Francisco va a terminar su pontificado a que de esas comisiones salga alguna cosa buena, por decir así. Bueno, estos son los límites en las que nos encontramos. Pero aunque la estructura es muy difícil de modificar por estas razones, por ejemplo, a mí lo que más me preocupa es que en nuestras mentalidades, nosotras, especialmente las mujeres, pero también muchos varones, tenemos introyectada esa mentalidad patriarcal, jerárquica, piramidal en nuestra manera de vivir el cristianismo. Si desde la base nosotras fuéramos capaces
de vivir esa comunidad incluyente, esa comunidad de iguales, tal vez podemos soñar que algún día la estructura eclesial pueda cambiar. Pero para decir ejemplos pequeños, yo no sé qué pasa en Chile, posiblemente no pasa lo mismo que acá, pero por ejemplo, los ministros de la Eucaristía, cuando el ministro de la Eucaristía es una mujer, la gente que se acerca a recibir la comunión de manos de esta ministra de la Eucaristía es mucho menos que de manos del sacerdote e inclusive de manos del varón laico, porque puede que haya un laico también, pero si es varón, parece que se acerca más a la figura del sacerdote y entonces la gente hace la fila para recibir la comunión de manos del sacerdote, mucho más que de la mujer. A mí me da mucha pena cuando voy a la Eucaristía, yo ya tengo por decisión siempre hacerme en la fila de la mujer, porque es que se acaba rapidito. Todo el mundo ya ve que se acaba y que podrían pasar a comulgar con ella, pero prefieren seguir comulgando con el sacerdote. Pero no digamos nada que sea el obispo el que esté presidiendo la Eucaristía. Todo el mundo quiere comulgar con el obispo. O sea, parece que la fuerza se le da al ministerio y no a quien recibimos. El que lo da es un ministro y un ministro quiere decir un servidor. Y ese ministerio no debería dar mayor dignidad, sino mayor servicio. Pero desgraciadamente, las palabras que se usan nos impiden creérnoslo. Porque cuando nos dirigimos al monseñor le decimos excelencia, le decimos eminencia. Cuando nos dirigimos al obispo le decimos monseñor, mi señor, quiere decir eso. Entonces, claro, esas palabras crean realidad. Porque el lenguaje crea realidad. Empecé esta charla hablando del lenguaje masculino, del lenguaje femenino. Mucha gente, como ya dije al inicio, se resiste a usar un lenguaje femenino porque no, porque vamos a dañar el lenguaje, porque nos vamos a demorar más, porque resulta muy aburrido escuchar a toda hora teólogos, teólogas, presidente, presidentas. Puede resultar pesado, pero es que nuestros oídos se tienen que acostumbrar a oír la palabra en femenino y no molestarnos por ello. Posiblemente el día que se acostumbren, podríamos hablar en femenino, aunque hayan varones, como hoy en día hablamos en masculino, aunque hayan mujeres. O sea, entonces ese lenguaje crea realidad y cuando nosotros ponemos esos títulos honoríficos al ministerio ordenado, pues les estamos poniendo en un lugar privilegiado. Y a esos lugares no llegan las mujeres. En el sínodo de jóvenes también se intentó, se pidió mayor participación de las mujeres en la iglesia. Bien, se escucha, por lo menos ya aparecen los documentos, eso es muy bueno, por lo menos que quede constancia de que eso se pidió, pero a la hora de la verdad todavía no ha cambiado casi nada. El Papa Francisco ahorita ha nombrado a algunas mujeres allá en la Curia Vaticana, pero como para que ustedes sepan, anteriormente solamente ese puesto era ejercido por una persona, varón, por supuesto, casi siempre presbítero, pero alguno que otro laico alcanzó a entrar en alguna de estas congregaciones. Hoy en día, cuando se están nombrando algunas mujeres, resulta que ahora se nombran dos personas para el mismo cargo, un varón y una mujer. Entonces ahí queda como la duda. Parece que todos los cargos que nombren mujeres tienen que tener al lado un varón. Por eso, tal vez ustedes han escuchado en algunas charlas que para la Secretaría del Sínodo de Obispos se nombró a una religiosa, Natalia Becker. Y entonces, ¡ay, qué bueno! El Papa nombró por primera vez una mujer para un sínodo, para la subsecretaría de un sínodo, pero también nombró a un religioso agustino. Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Y por qué tiene que haber un hombre y una mujer si históricamente solamente había un subsecretario? Pues casi siempre fue religioso por lo menos, y cura, pero ahora que hay una mujer, tiene que nombrar a los dos. Lo mismo ha pasado en la Comisión para América Latina. Él acabó de nombrar a una mujer laica, pero antes había nombrado a un hombre
laico también, mexicano, ella es argentina, pero ahora son dos. O sea, como que la confianza en la dirección de la mujer todavía no está un 100%. Bueno, esta es la realidad de nuestra iglesia. Esta iglesia no se parece a la iglesia de los orígenes, una iglesia donde varones y mujeres participaban de una comunidad de iguales, donde los ministerios fueron surgiendo para el servicio de la comunidad, donde Jesús decía, no llaméis a nadie padre, porque el único padre es Dios. Con eso, ¿qué es lo que quería decir? Todos ustedes son hermanos y hermanas. Bueno, pues esta iglesia como la tenemos hoy se alejó mucho de esa idea original por realidades históricas, por la sociedad patriarcal, por los estereotipos de géneros que nos han puesto a las mujeres y a los varones. Entonces ahora hacer ese cambio no es una tarea fácil. No se soluciona con una charla y con ya conocer muchas cosas. Yo estoy segura que mucho de lo que yo dije ustedes ya lo saben, porque lo habrán oído en muchas charlas últimamente. Esto ya es como que ya se sabe, ya lo repetimos. Pero la pregunta que siempre hay que hacerse después de que uno escribe, de que uno escucha una charla, no es solo por la novedad de lo que me dijeron, de pronto ya lo sabía todo, sino por la profundidad de lo que yo verdaderamente estoy cambiando para transformar la iglesia. Y la queremos transformar porque la amamos. Yo sinceramente cada vez tengo más dolor de ir a la iglesia y encontrar que a la iglesia me refiero al templo porque nosotros somos iglesia, no hay que ir al templo para ser iglesia. Y la pandemia sí trajo algo bueno en algunas circunstancias y en algunas comunidades, fue que nos hizo recuperar ese ser iglesia sin ir al templo. Yo personalmente, yo no fui durante año y medio a ningún templo. Yo no fui a la Eucaristía durante año y medio. Pero yo celebré con mi familia, celebré con mi comunidad, no solo vía internet, sino en pequeños grupos para no ir a esa multitud que son las iglesias. Y entonces, o sea, ya lo sabía, como eso ya lo sabemos, pero digamos que en la práctica pude vivir esta iglesia doméstica, estas palabras que el mismo Mateo en el Evangelio nos dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por supuesto que la Eucaristía no se reemplaza con una reunión, pero es que la Eucaristía, antes de ser rito, es fraternidad, es solidaridad, es atención y servicio a los hermanos. Y la pandemia nos permitió hacer todo eso. Nos permitió ayudar económicamente, ayudar moralmente, ayudar, pues al menos a mí me permitió hacer muchas cosas, porque las consecuencias de la pandemia han sido muy fuertes a mucho nivel, económico, moral, psicológico, etc. Bueno, con esto yo quería decir que la iglesia no es solamente el templo, somos nosotras, pero pero la pregunta es, cuando decimos todo esto de cómo hacemos para que nuestra iglesia, sea más parecida a esa iglesia de los orígenes, pues entonces no basta con estas charlas y con ya decir la doctrina, si se puede llamar así, sino hacernos las preguntas. Verdaderamente, cuando vamos a nuestras iglesias, encontramos una comunidad de iguales. Verdaderamente los párrocos de nuestras comunidades son uno más entre los fieles laicos o todo depende de ellos. Claro que alguna persona puede decir, no, mi párroco es una maravilla, porque él me nombró directora de catequesis y yo hago lo que quiero. Sí, sí, eso es verdad y eso pasa porque como no hay mucha gente, o sea, quiero decir que a veces no van tantos varones, entonces las mujeres ocupamos todos los cargos de la parroquia. Pero cuando viene el señor obispo, ¿a quién se le agradece? Primero que todo, al párroco, parece que él es el que ha hecho todo, y no se agradece con la misma fuerza a la cantidad de laicos y laicas que realizan tantos trabajos pastorales. Pero posiblemente nosotras tampoco valoramos este trabajo laical. Posiblemente no valoramos la palabra de otra persona laica, sino que si viene un sacerdote,
máximo una religiosa, parece que vale más a la palabra del laico. También hay laicos que se clericalizan y entonces si el párroco le dio las llaves de la sacristía, no hay manera que nadie entre a tener acceso al párroco, porque esa persona se convierte en guardián del párroco y no deja que uno llegue hasta él. Y entonces para poder encontrarlo, mejor dicho, toca hacer 1000 travesías porque la persona se adueña de ese ministerio que le confiaron. En fin, yo pongo ejemplos que no se cumplen en todas las condiciones, pero que tal vez nos pueden por lo menos hacernos preguntar cómo se vive la igualdad fundamental de varones y mujeres en los espacios eclesiales en que cada una y cada uno de nosotros participamos. ¿De verdad estamos transformando esta mentalidad patriarcal, clerical, para que nuestra iglesia sea una comunidad de iguales, con diferentes ministerios, pero los ministerios no para dar honor, sino para servicio? Y verdaderamente las mujeres podemos estar en los niveles de decisión, podemos dirigir, coordinar y nuestra palabra es reconocida y valorada, o aunque nos desgastemos haciendo todos los trabajos, al final la única palabra que cuenta es la del clérigo, que por supuesto es varón. En fin, son preguntas. En algunos lugares posiblemente ya las cosas van cambiando. Hay algún clérigo que ya tiene otra mentalidad y que de verdad se coloca en una actitud muy humilde, pero no son la mayoría. Y desgraciadamente los jóvenes de hoy, clérigos, fueron formados en el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, que de alguna forma ellos clericalizaron más nuestra iglesia. Por eso Francisco ahora llega y dice, hay que desclericalizar la iglesia. El obispo tiene que tener olor a pastor. Y los clérigos, presbíteros y obispos, no todos quieren al Papa Francisco, porque el Papa Francisco les está desmontando lo que ellos escucharon en el seminario. Que por favor nunca dejen de ir sin clériman, porque eso es lo que da dignidad sacerdotal. Que por favor sean bien exactos en las rúbricas de la liturgia, porque eso es lo que garantiza la pureza del sacramento. Eso no es verdad. Lo que garantiza la vitalidad de nuestra fe es la experiencia de fraternidad, sororidad, llevada hasta el extremo. Que las cosas externas son necesarias a veces, que ayuden a la organización, que no podemos evitarlas, por supuesto, hay que organizar un mínimo, pero siempre tenemos que estar vigilantes que la ley no ahogue el espíritu, porque el espíritu es el que nos puede dar vida y el que le puede dar vitalidad a nuestras iglesias. Y creo que me perdí en algún momento cuando dije que yo, cuando voy ahora a la iglesia, lo que más pena me da es ver que cada vez menos jóvenes participan de nuestra iglesia. Pero no me extraña, porque si en la sociedad civil las mujeres están encontrando un lugar, a algunos les parece exagerado. Bueno, siempre puede haber exageraciones, pero también es un lugar que merecemos, que seamos reconocidas sin techos de cristal y podamos ocupar todos los espacios. Si la iglesia no sintoniza con este nuevo modelo de sociedad que los jóvenes, sin conocer a veces los nombres y las categorías que decimos ahora, pero que quieren y que están dispuestos a vivir, si la iglesia no acompaña esos procesos, pues los jóvenes no van a volver a nuestras iglesias. Y bueno, nosotros enterraremos la iglesia si acaso, pero ese no es el ideal, ¿no? El ideal es que podamos de verdad transformarnos, abrirnos a estos cambios de una nueva identidad de ser mujer, una mujer con voz y voto en todas las instancias, y de una nueva identidad para los varones. Un varón que no tema vivir los roles que se le atribuyeron a las mujeres históricamente y que tampoco tenga que estar con el imperativo de que tiene que ser el fuerte, el proveedor, el que no puede mostrar los sentimientos, el que tiene que solucionar todas las cuestiones. O sea, varones y mujeres necesitamos resignificar
la feminidad y masculinidad, no dividiéndola en roles que nos separan, sino descubriendo que todos como seres humanos tenemos múltiples capacidades. Todas esas capacidades están llamadas a ser vividas por varones y mujeres, cada uno, no por ser mujer o por ser varón, desarrollando los dones particulares. Por supuesto, hay mujeres que son unas madres maravillosas, pero hay mujeres que no son madres maravillosas. Hay varones que son padres maravillosos y hay varones que no son padres maravillosos, porque es que ser padre y madre no es innato, es biológico, pero la totalidad de ser papá o mamá va mucho más allá de lo biológico. Y eso es algo que se comparte, se vive y se aprende en nuestras sociedades en la medida que dejemos esos estereotipos de género y podamos vivir la plenitud de ser humanos a las que varones y mujeres estamos llamados. Y desde nuestra fe, ya para terminar, pues no podemos estar ajenos a estos cambios sociales, sino por el contrario, comprometernos con ellos y hacerlos visibles en nuestra experiencia eclesial, que podamos dar testimonio de la iglesia que Jesús generó en torno suyo y que hoy en día se pueda reconocer esa novedad de la igualdad fundamental, donde no hay padres, sino que todos somos hermanos y hermanas, hijas del mismo Dios, Padre y Madre. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, creo que me alargué un poquitín, pero pues quería compartir eso con ustedes. Estoy disponible si tienen preguntas, si quieren compartir algo. Muchas gracias, Consuelo. Muy interesante todo lo que nos has contado hoy día y muy real. Yo creo que muchos nos sentimos muy identificados con los ejemplos que tú ibas poniendo. Ojalá podamos ir cambiando nuestra mirada, dijéramos, ir teniendo más conciencia de estos micromachismos que tú nos hablabas en la sociedad, en la Biblia, en la iglesia, en fin. Hay más que preguntas, hay algunos comentarios, creo que tú los has ido tocando de a poco. Dice, también tiene culpa este machismo en la sociedad, en la iglesia, en general, que refuerza esas ideas. Eso es uno de los comentarios. También otro que lo refuerza, que dice, la iglesia jerárquica o institucional es la que permite la discriminación. No sé si quieres agregar algo más de estos dos comentarios que se parecen. No, yo creo que lo dije un poquito en la charla, o sea, no es que la iglesia, que el machismo venga de la iglesia, pero la sociedad se fue permeando las estructuras eclesiales y por desgracia la iglesia las ha reforzado. Entonces ahí quedamos como atrapados entre iglesia y sociedad y pues eso es lo que tenemos ahora que ir desmontando poco a poco, pero sin perder el empuje. Sí, hay otros comentarios acá que creo que también fuiste tocando de a poco, como esto de que si las mismas mujeres sufrimos de un clericalismo muy fuerte. También había una pregunta en YouTube que apuntaba lo mismo, qué tanta responsabilidad tenemos las mujeres con estos micromachismos. Creo que también lo fuiste dejando claro. Y tal vez el último comentario dice, ¿por qué a los sacerdotes debemos llamarles padres? Es insólito. Creo que Isabel está levantando la mano. Isabel. Ya. Hola Consuelo, hola a todas, hola Mariela. Oye, muy interesante tu ponencia, pero la pregunta subsiste, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotras las mujeres, y no solamente las mujeres, los hombres también, los laicos, para ver cómo podemos ir avanzando en este camino? Porque hace tiempo que estamos como haciendo un diagnóstico, y nos quedamos un poquito en el diagnóstico, pero ¿cómo llegamos a una solución? Yo sé que no es fácil, no es una solución, pero yo estoy como medio aburrida, te digo, de escuchar diagnósticos y me acuso, o sea, como mujer también lo puse, creo, ahí en el chat, culpa tenemos las mujeres también. A mí me dan ganas de repente, te digo, de hacer una revuelta, como se le llamó el 18 de octubre o aquí en Chile, para que realmente pase algo, porque las cosas no pasan.
O sea, realmente vamos a seguir dándonos vuelta y vuelta y vuelta y vamos, a lo mejor mis hijos y mis nietos van a seguir en la misma. Entonces, por ahí va esa cosa que tengo aquí que me dan ganas como de salir con, no como una bandera feminista, ni cosas por el estilo, pero con una cosa de peso. Esa es mi... Pues mira, en España realmente están en una cosa que se llama la revuelta de las mujeres. Son religiosas y laicas y están saliendo a las puertas de la catedral el 8 de marzo y en algunos otros momentos a las puertas de las catedrales de varias ciudades de España, y así se llama la revuelta de las mujeres, y pues pidiendo eso, que se dé esa igualdad fundamental. Pero bueno, no todo es esa militancia que a veces hay que hacerla explícita, porque es que a veces toca hacerlo, si no, pues nunca cambian las cosas. Pero yo creo que es esto que hemos dicho, que yo ya dije, o sea, primero nosotras creérnoslo, nosotras romper esa estructura piramidal, también formarnos para poder hablar de tú a tú con el sacerdote. Y entonces cuando el sacerdote predica X cosa, pues uno poder decirle después o en el momento apropiado, pues eso no quiere decir ese texto, padre, eso quiere decir tal cosa. También favorecer estas celebraciones laicales. Yo creo que la pandemia, lo que dije, también deberíamos como deliberarnos de siempre tener que estar presididas por un presbítero. Creo que hay muchas oraciones, muchos encuentros donde no hace falta que va, no es por ir contra los presbíteros, que quede claro, sino es por también valorar esta dignidad que nos da el bautismo a todos y a todas. Por el bautismo todos y todas somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, cuando decimos sacerdotes, quiere decir que también somos mediadores de esta presencia de Dios. Y pues eso lo podemos hacer en liturgias familiares, en liturgias de grupos apostólicos. Claro que la Eucaristía no se reemplaza, pero mira, va cambiando. El otro día una amiga me contó que un sacerdote en la Universidad Javeriana llamó a una muchacha a leer el Evangelio. Ella se puso muy contenta, pues porque bueno, ella está con este deseo de cambiar. Y entonces ella cuando se vio como leyendo el sacerdote el Evangelio, ella se alegró. Digo, uy, ¿cómo es posible que no nos dejen leer el Evangelio? Pero ella se alegró mucho. Y al final de la misa, pues entonces ella fue y le dijo al sacerdote, gracias, padre, no sé qué. Cuando menos piensa, llega un señor de unos 50 años a quejarse. ¿Cómo así que usted le dejó leer a una mujer el Evangelio? Usted está yendo contra las leyes de la iglesia. Realmente no está permitido que la mujer lea el Evangelio. Pero pues Jesús fue un revolucionario que saltó muchas leyes, ¿no? Entonces, en la medida que podamos, va a tocar empezarlas a saltar para ver si a fuerza de saltarlas en los espacios que se puedan, nos vamos acostumbrando a otra cosa. Pero por lo menos que no seamos este señor que luego va a quejarse y seguro que él le va a escribir, quién sabe, al arzobispo de Bogotá o quién sabe a quién, para acusar a este sacerdote. Pero que ojalá no seamos nosotras las que hagamos eso, que cuando veamos que algo se sale como de lo siempre concebido, no seamos los que pongamos no tengamos esta mente escrupulosa, esta mente de rúbricas vacías. Sí, hay que tener un mínimo de orden, porque si no, no nos entendemos, pero que ese orden no nos esté inferiorizando a las mujeres, discriminando, etcétera. No sé, es difícil. Señora, sí, Adriana, perdón, sí. Ya, sí, no hablar? Parece que estoy sin... Bueno, respecto a eso, yo quería contar la experiencia que en la parroquia donde yo voy, el sacerdote lleva el Evangelio de tal manera que él lee una parte y una mujer otra, va intercambiando, que es un inicio, por lo menos a mí me han invitado a leerlo, y hubo reacciones de personas que extraño que una mujer lea el Evangelio, por supuesto, pero no ha pasado. Lo que me interesa saber, Consuelo, es si se sabe algo más, porque sabemos muy poco de las mujeres presbíteros que están en Alemania y en Austria. Ese es un tema que no lo conocemos porque no hay mayor información y ya llevan años. No sé si conoces algo más de la experiencia de estos países. Hay toda una organización de mujeres presbíteras católicas
que fueron ordenadas por algún obispo en un lugar que no se sabe qué es, como que en la mitad del mar, pero al final ya cuando él ordenó, entonces ahora otras pueden ordenar a las otras mujeres. Por supuesto que están excomulgadas desde la Iglesia Católica, pero ellas siguen ejerciendo su ministerio. Aquí en Colombia tenemos, por lo menos que yo conozca una, que se llama Olga Lucía Álvarez, que ella, sí, justo ella era hermana de un obispo, el obispo ya murió, pero el obispo le regaló, cuando ella se ordenó, le regaló el cáliz y el copón, la patena y el cáliz de regalo. O sea, claro, en secreto, yo no sé cómo decirlo, porque él siempre siguió siendo obispo, ya se murió. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, hay un movimiento de mujeres que están ejerciendo el sacerdocio y el episcopado, el presbiterado y el episcopado y el diaconado, por supuesto, y se llaman presbíteras católicas. Otra cosa es el sínodo de Alemania, que están haciendo un sínodo la iglesia alemana, y pues están pidiendo la ordenación de las mujeres. Ellos son católicos, todavía no han roto o sea, nadie ha ordenado a una mujer, pero digamos que oficialmente el sínodo alemán le va a pedir al Papa, pues eso, la ordenación de las mujeres, la no discriminación de los homosexuales, o sea, un montón de cosas. Ahora, por esas peticiones que está haciendo el sínodo, los episcopados de Polonia y de otros lugares están escandalizados con el sínodo de Alemania y están pues contrarrestándolo y pues diciendo que ellos van a acabar con la iglesia y en fin. O sea, estamos en un momento difícil porque los cambios, mover las estructuras es muy difícil, pero lo que es cierto es que se sigue empujando. O sea, que esto ya no da más. Y aunque se expidan leyes y aunque la iglesia se ponga mucho más cerrada, pues la gente hace lo que cree que debe hacer, con permiso o sin permiso. Es muy doloroso, pero es que no podemos ir tantos pasos atrás. Ahorita para el sínodo de los obispos también se está haciendo un sínodo de mujeres y se están recogiendo encuestas y aportes, y eso se va a mandar al sínodo de obispos cuando se recojan todos los aportes. ¿Le pondrán atención? ¿Quién sabe? Pero bueno, por lo menos las mujeres que participamos de esos espacios nos animamos bastante, nos ayudamos y nos empezamos a sentir que estamos construyendo el cambio. ¿Lo veremos? ¿Quién sabe? Pero digamos, nadie nos quita lo andado. Entonces, pues hay que seguir pensando y todo eso. Ahora, yo les invito a que en la medida que tengan formación teológica, que en esta charla no tuve tiempo, pero digamos, hay toda una teología feminista, que hay varias, de diferentes versiones de teologías feministas, pero estas teologías son las que nos han ayudado a leer la Biblia desde una perspectiva femenina, a buscar estos cambios en la iglesia. Entonces, en la medida que uno se forma un poquito más, empieza a apoyar esos cambios y a poder hablar de tú a tú con el padre, con el obispo y con el otro laico, que de pronto solo se fija en lo aprendido y que no parece que se abra a unas nuevas realidades. Ahora, esto cuesta, no se asuste si alguna de las personas que está escuchándome está diciendo, no, esta iglesia ahora sí que se acabó, y con estas conferencistas que están diciendo todo lo contrario. O sea, a uno le cuesta mucho que lo saquen de la zona de confort. No, es difícil. Yo la primera vez, y ya me callo, bueno, hace muchos años yo fui a una experiencia de teología feminista, o sea, no, de teólogas feministas, pero yo ni sabía que existía eso. Y entonces una persona, Gladys Parentelli, una teóloga uruguaya, que ella fue una de las mujeres que fueron al Vaticano II, porque fueron muy poquitas llamadas por el Papa. Bueno, ella en esa oración, de pronto, en ese grupo, en esa reunión, de pronto empieza una oración y empieza, Dios Madre, algo así, Diosa Madre, te pido por no sé qué.
Cuando yo oí eso de Diosa Madre, yo dije, pero ¿yo dónde estoy? ¿Esto qué es? Esto debe ser hereje. O sea, yo no estaba acostumbrada, jamás en mi vida había oído la palabra diosa ni madre en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, pues esas palabras uno las conoce. Para mí fue un escándalo aquella vez. Bueno, eso ya estoy hablando de cuando yo era jovencita. Pues ahora no es un escándalo. Ahora hay que imaginar a Dios con rasgos femeninos. Ahora uno puede decir diosa de vez en cuando. Uno puede hablar de este Dios madre, de esta madre simplemente. O sea, uno se va connaturalizando con esos cambios. Pero es normal que al principio a uno le cuesten mucho, porque hemos sido formados y formadas de una manera, se nos remarca que debemos permanecer así y cuesta trabajo cambiar. Pero los cambios van más rápido de lo que uno quiere y o se sube al tren de estas renovaciones o pues uno se queda atrás encerrado en las seguridades que uno ya tiene. Bueno, Dios lo llevará al cielo y no hay problema, pero pues te habrás perdido de vivir otras cosas y sobre todo de abrir una historia distinta para los jóvenes que nos van a seguir y que se están alejando de la iglesia, como ya dije, pero eso dependerá de la capacidad de apertura que nosotras tengamos y nosotros en este momento que vivimos. Entonces, pues yo pienso que ahí vamos caminando, difícil, pero es bonito. Ya cuando uno se lo cree y lo vive como desde dentro, pues uno ya se siente en otra iglesia, porque la iglesia somos nosotras, pero depende cómo lo vivamos. Entonces, algo se va cambiando. Gracias, Consuelo. Bueno, estamos ya en la hora, así que le agradecemos un montón a Consuelo toda la charla que nos ha dado hoy día. Es bueno que nos vayan repitiendo estos conceptos una y otra vez. A ver si de a poco vamos tomando conciencia, ¿verdad? Y pasar de la toma de conciencia a una conducta más concreta. Y por otra parte, vemos que día a día hay pequeños pasitos a veces que van alentando nuestra esperanza. Así que gracias, Consuelo, por alentar nuestra esperanza y por motivarnos a dar estos pequeños, grandes pasitos de repente. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y que estén muy bien y ojalá nos encontremos en otro momento. Chao. Gracias, Consuelo. Y Chao, la muchas esperamos a nuestra gracias. próxima Gracias. charla el 2 de mayo, el lunes 2 de mayo, la esperamos a nuestra próxima charla. Muchas Ya gracias. me queda. Chao, gracias.